Buenas tardes, vecina. Me alegra encontrarla en su casa para compartir en nuestra visita semanal un pensamiento positivo que tanta falta nos hace en estos tiempos. Buenas tardes, vecina. Y sí que nos hace falta pensar de una manera distinta, porque hace pocos momentos oí en las noticias sobre la situación que está creciendo la adicción a las drogas de tantos jóvenes en las escuelas y colegios. Sí, también escuché esa noticia. Y como madres de familia, todas nos preocupamos porque aunque le damos una buena educación a los hijos en el hogar, y ya que usted topa ese tema, ¿dónde cree que podemos encontrar buenos consejos para enfrentar esta situación y otras más en nuestra vida diaria? Créame que en lo personal no sabría dónde acudir para tratar de enfrentar este tipo de situaciones, porque son nuevas experiencias que se están escuchando. Es cierto, en nuestra época de estudios no se sabía sobre estas cosas. Sin embargo, como le decía, quería transmitir un punto positivo de todo lo malo que sucede hoy día. Y por eso, quiero compartir este texto bíblico que estaba mostrando a todos mis vecinos, que es la segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Una vez que hemos leído este texto bíblico, ¿cuál podría ser la fuente de información para encontrar ideas de cómo enfrentar estas situaciones y la posible solución de ellas? En lo que usted leyó decía sobre toda Escritura. Me imagino que se refiere a la Biblia. Así es, vecina. Como usted se fijó en la parte final del texto decía que nos prepara para todo tipo de buenas obras. Y por eso vale la pregunta si podemos confiar en la Biblia, en sus consejos. Y me gustaría dejar esa pregunta pendiente para una próxima ocasión. Por ahora, si usted va a leer este folleto, quiero compartirlo para que lo lea y lo examinemos en nuestra próxima conversación. El folleto se titula Disfrute de la vida para siempre. Me alegra que nuestro arreglo para este día y a esta hora pudo realizarse. Y como le dije, en pocos minutos podemos considerar la pregunta que dejamos pendiente hace un par de días. La pregunta era, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Tiene usted alguna posible respuesta? Creo que lo principal es porque se la considera como la palabra de Dios, y sabemos que Dios no miente. Ese es un muy buen punto que usted menciona. Es por eso que todo lo que tiene la Biblia se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Y veamos algo que demuestra que lo que Dios dice es cierto, aunque esto no tenga que ver con asuntos religiosos. Le quiero mostrar este texto de Job capítulo 26 y el versículo 7. Fíjese en esta gran verdad que la ciencia lo comprobó hace solo poco tiempo. Tenga la bondad de leerlo. Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Muchas gracias. Señora María, cuando estábamos en la escuela, ¿qué nos enseñaron con tanta seguridad sobre cómo se mantenía la Tierra en el espacio? Bueno, en esa época se nos enseñaba que había una tortuga, creo que una serpiente y hasta elefantes que sostenían a la Tierra. Sí, es cierto. Sin embargo, si usted se fija bien en la parte final de este versículo bíblico, ¿qué dice con claridad la Biblia? Ahí dice que suspende la tierra sobre la nada. Nunca había leído este texto bíblico y es tan claro y fácil de entender. Por supuesto. Y estas palabras que fueron escritas hace más de 3000 años contienen una gran verdad que se ha comprobado hace poco tiempo. Solo viendo este versículo podemos confirmar que podemos confiar plenamente en la Biblia. Y recuerdo que en nuestra conversación pasada
le dejé un folleto que se llama Disfrute de la vida. Sí, lo tengo aquí cerca porque de vez en cuando que tengo la oportunidad lo voy revisando. Como usted puede ver en la página 3, se empieza a considerar cada tema de este folleto. Pero antes de eso, aquí en la página 2 se nos explica cómo sacarle el máximo provecho a cada lección. Y aquí hay una breve explicación de cómo repasar estas lecciones y me gustaría repasarlo con usted. Tenga la bondad de leer estas porciones. Muchas gracias. ¿Cuál es la recomendación que encontramos en la primera parte? Se recomienda leer los párrafos, los textos bíblicos. También dicen que hay porciones que son los puntos principales y que en ocasiones se recomiendan ciertos textos que hay que leerlos. Muy bien. Y la recomendación de la segunda parte, que hay una sección que se llama Profundicemos en el tema y es como un resumen de lo que se va a revisar. Hay subtítulos, deben revisarse algunas preguntas y hasta videos y revisar imágenes, etc. Exacto. Y para concluir, ¿cuál es la recomendación para la tercera parte? Que hay un resumen y un repaso y también algunas ideas para uno ponerse como metas para conseguirlas. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente página, la número 56. Tenemos la sección de Profundicemos en el tema. Aquí veremos con más detalle qué piensa Jehová de las religiones falsas. También veremos más información sobre lo que ellas han hecho. Y por último, analicemos por qué sus actos no deberían hacer que usted deje de aprender más de Jehová. Ahora, en el punto 4, tiene como título, Dios no aprueba todas las religiones. Como introducción dice que vamos a ver en este punto la opinión de Dios sobre todas las religiones si concuerda con lo que las personas dicen que cada religión es un camino que conduce a Dios. Para esto examinemos el Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Tenga la bondad de leerlo. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Muchas gracias. Según la Biblia, ¿cómo es el camino que lleva a la vida? El texto dice que la puerta es angosta y que el camino que lleva a la vida es estrecho. Muy bien. Podemos hacernos una imagen mental sobre lo que se expresa en el texto. De inicio indica que para entrar a este camino hay que pasar por una puerta. Al decir que es angosta, ¿en qué piensa? Que no será fácil entrar, que habrá que esforzarse para pasar esta puerta. Así es. Y cuando hablamos de un camino que es estrecho, ¿qué se imagina? Igual, la dificultad para transitar por él. Por eso decía que pocos son los que lo encuentran. Muy bien. Si usted ve en la portada de este libro, se trata de hacer una descripción que no van muchas personas a la vez, tal vez de uno en uno, y se puede ver ciertas curvas que el camino no es recto, que habrá que hacer algunos cambios en la dirección. Pero la idea es continuar en él. Y sin duda, no es un camino para cualquiera. Por eso decía, pocos son los que lo encuentran. Ahora debemos ver el video ¿Aprueba Dios todas las religiones? Y luego haremos una pregunta. Sin duda muy interesante este video y muy claro. Ahora, la pregunta que tenemos es, ¿enseña la Biblia que Dios aprueba muchas religiones? No, no aprueba todas las religiones.
Me gustó ese ejemplo que se puso, que cuando alguien se pierde, pide ayuda, y es cierto, algunas personas dan una dirección equivocada, y si uno sigue esa instrucción, no vamos a encontrar nuestro destino. Muy diferente que si alguien con un mapa nos indica dónde estamos y hasta dónde debemos ir, eso nos da más seguridad de llegar al lugar que queremos. Es cierto, fue un muy buen ejemplo. Y en cuanto a las enseñanzas religiosas, ¿cómo se aplicaría? Por las distintas creencias que hay, se puso como ejemplo lo que algunos piensan cuando una persona muere. Se dice que pasa a una mejor vida, porque se cree que al morir van al cielo, cuando en la Biblia se indica que no es así, que la persona deja de existir y no piensa, no siente, no actúa. Muy buen resumen de lo que hemos visto. Entonces, revisando Mateo 7, 13 y 14, y también el video, que deja muy claro lo que hemos considerado. Está claro, aunque las personas consideran que cada religión es un camino que nos lleva a Dios, la Biblia no lo aprueba, y eso aclara mucho la confusión que existe por las distintas creencias religiosas.